Analista indispensable de este tema, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Parece que Donald Trump es mucho más que Fidel Castro, el tema para la oposición cubana. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Pues en efecto, si no es que es mucho más para la oposición, es mucho más importante ahorita Donald Trump para el futuro de Cuba, en muchos sentidos, que Fidel Castro. Porque Trump, en primer lugar, le debe al voto cubano-americano del estado de Florida su victoria en ese estado, debe su victoria en la elección presidencial a su victoria en ese estado. Ese es un primer punto que a veces se nos olvida. Los cubano-americanos votaron por Trump porque no quedaron conformes con la normalización que llevó a cabo el presidente Obama. Y segundo, Carlos, Trump ha dicho ya muy claramente, sobre todo ayer, que no hay algo a cambio para lo que él llamó el pueblo de Cuba, los cubanoamericanos y Estados Unidos. Él va a revertir los acuerdos ejecutivos firmados por Obama. Y eso pone en riesgo, pone en tela de juicio todo el avance que ha habido en la normalización. Y eso puede ser muy dañino para Cuba y para el proyecto de Raúl Castro, que es una transición económica sin ningún tipo de apertura política. Ahora, se ha hablado mucho históricamente de que el famoso embargo y este aislamiento que impuso Estados Unidos a Cuba, o que se autoimpuso a Cuba, como se quiera, terminó dañando en mucha mayor medida a la ciudadanía que al régimen. ¿No crees que vuelva a pasar lo mismo? ¿No crees que Trump, al cortar todo esto, termine empoderando y dándole discurso de nuevo al régimen? No, absolutamente. Yo creo que cuando Obama dijo que el embargo en sí, el aislamiento, era contraproducente y lo único que hacía era perjudicar a los cubanos de a pie y fortalecer al régimen, Obama tenía toda la razón. Creo que hizo muy bien en levantar lo que pudo del aislamiento, porque el embargo sigue vigente. Nunca pudo Obama lograr que el Congreso lo revocara, y obviamente Trump tampoco lo va a proponer ni lo va a lograr. El problema, Carlos, y eso es algo que por supuesto a los cubanos, pues los cubanos no lo entienden, es que hubo una elección en Estados Unidos. Y una candidata dijo que iba a seguir adelante con la política de Obama hacia Cuba y tratar de levantar el embargo. Y el otro candidato dijo que iba a echar para atrás todo lo que había hecho Obama. Y dio la casualidad, pues, que ganó el segundo y perdió la primera. Y eso es lo que sucede cuando hay elecciones. Pues a veces ganan unos y a veces ganan otros. Yo entiendo que los cubanos eso no lo entiendan, pero pues eso es lo que sucedió. Yo creo además que fue especialmente decisivo el voto cubano-americano para Trump. Entonces algo les va a tener que dar. Pero yo te doy un ejemplo, Carlos, de lo que ya debe estar sucediendo. No me consta, pero había bastantes inversiones de Estados Unidos ya más o menos organizadas, o de Europa, pero basadas en la normalización con Estados Unidos. Esas inversiones yo estoy absolutamente seguro que están ya detenidas para ver qué pasa, porque nadie se va a poner ahorita a invertir, no sé, 200, 300 millones de dólares en el aeropuerto José Martí para darle capacidad de recibir a todos los vuelos que en principio ya empezaron desde Estados Unidos, si luego resulta que no va a haber vuelos desde Estados Unidos. ¿Cómo para qué lo quieres ampliar? Es decir, regresa la incertidumbre. Ahora, ¿no sientes que algunos otros cercanos a Trump o con vasos comunicantes con Trump puedan meter el hombro, puedan hacerle el paro al régimen castrista? Y pienso concretamente en el presidente ruso Vladimir Putin. ¿No sientes que Putin pueda echar un capote, como se dice en términos taurinos, a favor de Raúl Castro? Pues podría tratar, es uno. No creo que los chinos sea muy buena idea que Xi Jinping lo intente, porque parece que tampoco llegue mucho a los chinos, no nos quiere a nosotros y a los chinos tampoco. Putin tal vez podría ser, pero también hay que ver, Carlos, que estas declaraciones aberrantes de Trump de ayer y de antier
tienen cierto espacio para repercutir por dos factores que son en parte culpa de los cubanos y en parte culpa de nosotros los latinoamericanos. El régimen de Raúl Castro no ha hecho absolutamente nada en este año y medio, casi 2 años ya, en materia de derechos humanos, de libertades individuales, de democracia. Nada, absolutamente nada. Según Human Rights Watch, hoy hay más presos políticos en Cuba que antes. Bueno. Y por otro lado, los latinoamericanos, las democracias latinoamericanas, que ya no tienen el pretexto de decir, es que claro que no hay democracia en Cuba, pero pobrecitos, los americanos los friegan a cada rato con su embargo, pues ya no es el caso. Pues los latinoamericanos de todas maneras no han presionado a Raúl Castro para que haya algún tipo de democracia o algo de apertura política en Cuba. Entonces, estos comentarios absurdos de Trump entran con mucha facilidad, sin ninguna dificultad, en ese espacio abierto por la pasividad cubana por un lado y la pasividad latinoamericana por el otro. Ahora, claramente lo que molestó a la oposición cubana en Cuba y a la disidencia o al exilio cubano en Miami es que en el arreglo Obama-Castro ellos no tuvieron un lugar en la mesa. Lo que están ahora seguros es que en la renegociación que plantea Trump que va a hacer, ellos sí van a tener un lugar en la mesa. ¿Cuál es, Jorge Castañeda, tu pronóstico de qué va a pasar en términos de apertura económica y apertura política para Cuba en la era Trump? ¿Vendrán brazos abiertos? ¿Se cerrará más el régimen frente a lo que podrían considerar una agresión del imperio de nueva cuenta? Si tú tuvieras que apostar, ¿qué crees que va a pasar en Cuba a corto plazo? Mira, yo apostaría, Carlos, y no suelo apostar porque casi siempre pierdo, entonces, y no me gusta perder, a nadie le gusta. Yo apostaría que Trump va a revertir algunas de las medidas de Obama, no todas, pero algunas sí, algunas muy simbólicas. No va a complicar el envío de remesas, sabe que millones de cubanos viven solamente de las remesas de Miami. No creo que dificulte los viajes de norteamericanos a Cuba, pero sí creo que dificultará mucho la inversión, el crédito y el comercio. Eso sí lo va a hacer. Creo que el régimen cubano no va a aceptar un quid pro quo que nunca ha aceptado, a saber que a cambio del levantamiento del embargo, Cuba avance en la dirección de un cambio de régimen. Democracia, derechos humanos, libertades individuales, esas son líneas rojas para Raúl Castro. En esa materia no va a aceptar nunca nada, de cualquier forma, y en todo caso no lo va a aceptar a cambio de una normalización económica con Estados Unidos. La embajada, no sé, sin la menor duda, no va a ser ratificado el embajador de Laurentiis, va a seguir como está, encargado de negocios, pero no lo va a aprobar el Senado, y probablemente recorten un poco de fondos para la embajada sin cerrarla ni mucho menos. Conviene recordar, Carlos, que la embajada de Estados Unidos en La Habana existe desde los años 70 con Carter, pero se llamaba sección de intereses. A partir del año pasado fue el secretario de Estado John Kerry y la convirtió en embajada, pero digamos no ha cambiado el estatuto realmente. Yo creo que ese es un poco lo que se puede esperar, y eso lo que va a traer, Carlos, son muchas dificultades de nuevo para el pueblo cubano, porque de alguna manera le apostaban al comercio y a la relación con Estados Unidos como sustituto del subsidio venezolano que llevaban disfrutando desde 2003 más o menos. Lo de Venezuela se acabó por razones evidentes, y creían que el comercio, la inversión, el crédito, el turismo, etcétera, procedente de Estados Unidos iba a ser un buen sustituto. Yo creo que eso no va a suceder. Si es que hubiera sucedido sin Trump, tampoco estoy del todo convencido. Jorge Castañeda, muchísimas gracias por estos minutos para Despierta y muy buenos días.